Agradecer la invitación para estar esta tarde compartiendo esta mesa con dos amigos que cada uno con su enfoque dio un panorama brillante de la situación sobre los derechos de los usuarios y consumidores y sobre el tema eléctrico. Yo voy a tratar de decir algunas cosas completando todo lo que aquí se ha dicho y también, porque si pondríamos aquí punto final a la reunión, nos iríamos todos muy satisfechos. Yo quiero desmistificar algunas cuestiones que, o casualidad, exministros de Energía de la Nación son los que han aparecido durante todos estos años en los medios masivos de comunicación social defendiendo los intereses de las empresas. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, conoce la cara ni el nombre de un accionista de Denor, de Desur o de Delap. Nunca han dado la cara frente a los cortes de energía eléctrica, salvo muy contadas excepciones, una tal Martínez, que en alguna época fue cronista parlamentaria y la conozco desde ahí, pero en general nunca ningún directivo de Denor, Edesur y Edelap salieron a explicar ante los cortes, ante los problemas que generaban las interrupciones, por qué se producían. Los que sí han aparecido, ex ministros, ex secretarios de Energía de la Nación, de distintos gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia hasta acá. Los involucra a todos. A defender a las empresas. Esto implica un drama de la Argentina, que los ministros y los funcionarios públicos, en lugar de defender el interés general de la población, defienden ahora desde el llano a las empresas, y lo han defendido cuando estuvieron en el gobierno a las empresas. Hoy ya se han quitado la máscara, ya ahora no son secretarios de Estado o ministros políticos en áreas claves. Ahora ya son directamente los que dirigieron las empresas. Y la prueba más elocuente es ministro de Energía y Minería de la Nación, nada más y nada menos del que fue presidente de la Shell. Yo creo que hay pocos casos en el mundo. Yo tengo acá, yo te voy a preguntar, porque vos dijiste que Bastos era miembro actual del ENRE. Yo no lo tengo acá. Pero se nombraron hace poquito. Ah, yo tengo acá una resolución del ENRE, ¿no? De ahora. Del 29 de enero del 2016. Miren quiénes están en el ente de control de las empresas. Porque además tenemos que ubicarlo en esto. Cuando hablamos de electricidad, como cuando hablamos de gas, o cuando hablamos de telefonía fija, o cuando hablamos de transporte, sea de colectivos, o de subterráneos, o de trenes, son servicios públicos. Ahora, ¿quién define una determinada actividad como servicio público? Por ejemplo, la telefonía móvil no es servicio público, a pesar que venimos luchando hace 20 años. Es el Estado el que define una determinada actividad servicio público. Ahora, ¿por qué la define como servicio público? Porque por las características de ese servicio tiene que llegar a todos los usuarios independientemente de sus niveles de ingreso. Y porque es un servicio público esencial. La gente no puede vivir
sin el colectivo, sin el subterráneo, sin el tren, sin el gas, sin la energía eléctrica, sin la telefonía. Entonces el Estado la califica como servicio público. Cuando el Estado califica como servicio público una determinada actividad, ese servicio público lo puede prestar el Estado directamente, a través de una empresa del Estado, a través de una empresa mixta, parte de capital del Estado, parte privada, o a través de una empresa privada. En la década de los 90 se privatizaron todos los servicios públicos. Una breve historia. Los servicios públicos en la Argentina nacieron siendo todos de capital extranjero. Y luego, en la década de los años 50, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con los procesos de nacionalizaciones que se llevaron a cabo en Europa, el gobierno argentino inició también un proceso de nacionalizaciones de los servicios públicos. Y se nacionalizaron los ferrocarriles, se nacionalizaron la energía eléctrica, el gas, el transporte, etcétera, etcétera. En la década de los años 90, al calor del consenso de Washington, de las ideas conservadoras llamadas neoliberales imperantes en el mundo, se vuelve a iniciar en Argentina un proceso de reprivatización de los servicios públicos. Pero siguen siendo servicios públicos. Entonces la responsabilidad sobre la calidad del mismo sigue siendo del Estado, aunque la gestione una empresa privada. Ahora fíjense el fenómeno que se está dando en la actualidad. De los directores del ENRE, de los 4 nuevos directores del ENRE, de los 4, 2 venían de antes y 2 son nuevos. Pero miren quiénes son los nuevos. El ingeniero Ricardo Sericano, director. ¿Cuál es el antecedente? Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto del año 2010. Luego está el director, contador Juan Garade, que trabajó casi 11 años como director de Planificación, Control y Regulación de EDESUR, desde el año 2001 hasta el año 2012. Antes fue gerente de Planificación, Control y Regulación de EDESUR, desde el año 1992 al año 1998. Los que ahora están en el ENRE para controlar a Edenor y EDESUR fueron los directivos durante más de una década de Edenor y de EDESUR. Esto es un escándalo. Ellos son los responsables de la pésima calidad del servicio que hoy prestan las empresas. Y ahora son los que tienen que juzgar a las empresas por estos cortes, y de acuerdo a lo que nos dijo el ministro Aranguren en la reunión, en la que participó Troiano, Vago y otros, ahora le encomendó al ENRE sacar la resolución estableciendo la indemnización que Edenor y EDESUR le tiene que hacer a los usuarios que sufrieron los cortes de energía eléctrica. Pero ¿cómo puede ser? ¿No tienen otras personas, otros funcionarios para disimular, aunque más no sea disimular? Ponen a 2 directivos de Edenor y EDESUR para ni siquiera lo pusieron en el Enargas, por ejemplo. No, lo ponen para controlar a las empresas que ellos dirigieron. ¿Qué dice? ¿Cuál es el argumento de los voceros de las empresas
ex secretarios de energía de todos los gobiernos democráticos que tuvimos desde el 83 hasta acá. Que las empresas prestan un servicio de mala calidad porque, pobres empresas, están las tarifas congeladas desde hace 10 años. ¿Y dónde fueron a parar los subsidios que pagó el Estado? ¿A dónde fueron? Acá lo que habría que designar, una propuesta que habría que impulsar desde nuestro espacio político, es la creación de una comisión investigadora de los cuantiosos recursos públicos destinados al subsidio de la energía eléctrica, del gas natural, del transporte ferroviario. Para tener una idea de lo que estamos hablando, Vago daba los subsidios en dólares y los dólares van cambiando el valor del dólar con el transcurso del tiempo. Yo tengo los datos en pesos. En el año 2015, el último año, el subsidio a la energía eléctrica ya no a EDELAP. Los subsidios a la energía eléctrica, a la generación de las empresas de todo el país. Empresas provinciales, algunas públicas y otras privadas. Y al resto de las etapas fue de 135.000 millones de pesos. Para tener una idea de lo que significan 135.000 millones de pesos en un año, el presupuesto del gobierno de alrededor de 140.000, escuchen bien, 140.000 empleados públicos. 77 hospitales. Sostener a 33 hospitales de la ciudad. Sostener la educación pública en la ciudad. Hacer la poda de los árboles, la iluminación pública, la recolección de los residuos, atender las plazas, los parques y 1000 actividades más. 90.000 millones de pesos. 135.000 millones de pesos en subsidio a la energía eléctrica. Y además, los porteños y los bonaerenses tenemos que desbaratar esta dicotomía que han querido instalar entre provincianos y porteños, otra vez. Porque los intereses creados siempre tienen que encontrar formas de dividir a la sociedad. Ahora, a través de los medios masivos de comunicación, se trata de dividir a la sociedad entre los pobres provincianos y los porteños y bonaerenses que tuvieron las tarifas subsidiadas. Primero que los porteños y los bonaerenses no les reclamamos ningún subsidio. Esas fueron políticas que impulsaron los gobiernos que elegimos todos los ciudadanos de todo el país, que no lo elegimos los porteños y la gente del Gran Buenos Aires, lo eligieron los ciudadanos de todo el país. Y esos gobiernos diseñaron esa política. Pero lo que no dicen los provincianos, y es cierto que pagar una factura de energía eléctrica de 30 pesos, 50 pesos, cuando hoy un café vale 25, 30 pesos, depende de donde uno lo tome, evidentemente es un regalo. Y entonces, ¿de qué se quejan los porteños de que hay cortes de energía eléctrica? Si se le están regalando la energía. Y yo que vivo en Santa Fe o en La Rioja o en Misiones, tengo que pagar 300, 400 pesos la energía eléctrica. Y tienen razón. Pero nosotros tenemos que salir al cruce de este. Primero, nosotros no establecimos esta dicotomía. Esto fue producto de los genios que tuvimos como gobierno.
Segundo, los porteños y los bonaerenses tenemos un servicio de pésima calidad. ¿De qué nos sirve pagar 50 pesos la energía eléctrica si luego tenemos un corte cada vez que sube la temperatura y se nos echa a perder los medicamentos, la comida? Tenemos que ir a vivir a un hotel porque no se puede subir o bajar las escaleras. Los 1000 problemas que le genera a la gente corte de energía eléctrica en una semana, 15 días, un mes, que llaman a la empresa, no le contestan, nadie le da una respuesta, nadie sabe cuándo vuelve la energía eléctrica, cuando vuelven y le queman la computadora, le queman el televisor, le queman un artefacto, tienen que ir y comprarlo, poner el dinero de su bolsillo y después empezar todo el trámite de reunir los elementos de prueba, ir a la empresa, a la oficina comercial de la empresa a reclamar, no le contestan, tiene que ir a hacer el trámite al ENRE, no le contestan. Logramos las entidades de defensa de los consumidores en algunas oportunidades que el ENRE saque resoluciones, ¿no?, estableciendo una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, y después las empresas se ríen, porque yo tengo acá, en el año 2011, el ENRE sacó una resolución a pedido de las entidades de defensa de los consumidores estableciendo un monto indemnizatorio. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Edesur pagó. ¿Cómo pagó? El usuario que quería ir a la oficina de la empresa se lo reintegraban en efectivo y el que no quería molestarse se lo iban descontando de las facturaciones. Edenor recurrió ante la justicia esa resolución del ENRE y es el día de hoy que no la pagó. ¿Dónde estaba este funcionario que ahora está en el ENRE? Ellos no la pagaron. En el año 2012 se le aplicó también, se estableció, no la multa, una resolución de indemnización a los usuarios con montos establecidos en función de la cantidad de horas corridas que estuvieron privados de la energía eléctrica. Edenor y Edesur la recurrieron a la justicia, no la pagaron. En el año 2014, Edenor y Edesur volvieron a tener cortes, sacan la resolución y en el 2014, claro, estábamos frente a un periodo electoral que se avecinaba, Edenor y Edesur fueron descontando de las facturaciones los montos establecidos. Y en el año 2015, tengo acá la resolución del ENRE, que firman estos funcionarios, que firma el ENRE, donde ahora están estos funcionarios que yo acabo de señalar. ¿Y saben qué dice la resolución? Que no hacen lugar al pedido de indemnización porque los cortes de energía eléctrica tuvieron un periodo de tiempo menor que los anteriores y además afectó a menor cantidad de usuarios. Esto lo dice textualmente. Ahora, como si el usuario que tuvo cortes de energía eléctrica durante una semana no se lo indemniza porque en los cortes anteriores fue de 10 o 15 días. Pero se dan cuenta el absurdo. Lo dice la resolución, está firmado, está la firma de los miembros del directorio. Dice, de la comparación, dice el ENRE, de la comparación se advierte que en ambas distribuidoras la cantidad de afectaciones a usuarios y los tiempos promedios insumidos para reponer el servicio han disminuido en forma notoria en el periodo 15-12-2014 al 31-1-2015 respecto al periodo 15-12-2013 al 31-2014, presentando valores comparables a los registrados en el periodo 15-12-2012 al 31-2013, en el cual se impusieron sanciones a la distribuidora, pero no se ordenaron resarcimientos. De modo tal que el corte tiene que ser de 15 días, de un mes, para que el ENRE se digne a sacar una resolución de
indemnizatoria por los daños y perjuicios ocasionados. Ministros o exsecretarios de Energía, cuando aparecen en los medios, en los últimos días no están apareciendo, porque yo esto lo estoy denunciando por todos los medios masivos y se ve que ahora tienen vergüenza de salir a defender a las empresas. Ustedes habrán visto que el silencio, ya no aparecen a decir pobre empresa, tarifas congeladas. Pero lo que no dicen es que en el periodo de la convertibilidad, cuando un peso valía $1 en la Argentina, vivimos esa ficción, las tarifas en la Argentina se indexaban de acuerdo a la inflación en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese periodo los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron un alto proceso de inflación, con lo cual las empresas tuvieron ganancias escandalosas. ¿Pero qué hicieron las empresas? La tarifa se pagaba en pesos, pero un peso valía $1. Las ganancias que tenían en pesos las transformaban en dólares. Esos dólares los mandaban a las casas matrices ubicadas en el exterior. Y luego, ¿qué hacían? Pedían créditos a bancos o financieras vinculadas al mismo grupo de accionistas para que le entreguen los dólares para continuar operando. Entonces, ¿qué hacían en Argentina? Como un dólar valía un peso, lo transformaban en pesos y con eso pagaban los sueldos y hacían las reparaciones, etcétera, etcétera. No hicieron participar a los usuarios de esas ganancias. Fueron decisiones empresarias que les dio muy buen resultado y las cumplieron silenciosamente. Resulta que cuando salimos de la convertibilidad, cuando un peso dejó de valer $1, cuando un dólar comenzó a valer 3 pesos, 3.50, 4, 5, ahí le comenzó un desfasaje financiero. Entonces ahí comenzaron a tener pérdidas, entre comillas, pero son decisiones empresarias que tienen que asumirlas y no hacerle pagar las consecuencias de esas decisiones empresarias con nuevos aumentos en las tarifas a los usuarios. Y en la primera fila estaban los representantes de las empresas, de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía, los taquígrafos de la Cámara de Diputados, y nadie salió a decir que esto lo que yo estaba diciendo era mentira. Esto es la realidad. Entonces, esto de que estuvimos pagando tarifas baratas es cierto, pero nosotros no hicimos una manifestación pidiendo que las tarifas, las decidieron ellos, porque recibían los subsidios por el otro lado y después por razones políticas, ¿no?, para poder obtener un mejor rédito electoral, como que tenemos elecciones cada 2 años, no, el gobierno de turno no aumentaba las tarifas y reducía subsidios. Pero ¿qué culpa tenemos los usuarios? Los usuarios lo único que tenemos es un servicio de pésima calidad, que cada vez que aumenta la temperatura se corta el servicio, incluso el año pasado cuando bajó la temperatura. ¿Por qué? Porque muchos usuarios cambiaron el gas natural por artefactos de energía eléctrica, aumentó el consumo por las bajas temperaturas y tuvimos otra vez un desastre de corte de energía eléctrica. Bueno, ahora en la tarifa, que estos aumentos en la energía eléctrica van a repercutir en algunas personas por 3 lados diferentes. Va a repercutir directamente y van a tener que pagar más por la energía que consumen en su domicilio, o en su industria, o en su comercio. Pero al quitar los subsidios y aumentar la tarifa a las industrias y a los comercios, esos mayores costos se trasladan a los precios, que no siempre se trasladan en la misma proporción, sino muchas veces en una proporción mayor. Entonces, cuando vamos a comprar una gaseosa, 1 kilo de carne, 1 litro de leche y demás,
lo vamos a ver que va a tener un mayor precio porque también aumenta la estructura de costos por el aumento de la energía eléctrica. Y aquel usuario que además es inquilino de una casa en propiedad horizontal, que además de pagar el alquiler tiene que pagar las expensas, va a pagar mayor expensa por el aumento de la energía eléctrica en los ascensores, las luces de los pasillos, de las bombas que tienen que llevar el agua a los tanques. Es decir, que van a haber usuarios que van a recibir el aumento de la energía eléctrica por 3 vías diferentes que se van a ir acumulando. Lo que nosotros le planteamos, porque establecieron la tarifa social, que es para jubilados o pensionados por un monto equivalente a 2 veces el haber mínimo nacional. Está bien. Para personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móvil, 12.120 pesos. Ser titular de programas sociales. Estar en el monotributo social. Está bien todo esto. Estar en el régimen especial de la seguridad social para empleados del servicio doméstico, artículo 21 de la ley 25.239, está bien. Estar percibiendo el seguro de desempleo, está bien. Contar con certificado de discapacidad, está bien. Ahora dice, quedan excluidos los que tengan más de una propiedad o tengan vehículos con menos de 15 años de antigüedad. Aquí le observamos que una persona puede tener un vehículo con menos de 15 años de antigüedad y necesitar el subsidio, porque puede ser un trabajador que está en el mercado informal, porque en su familia el resto no tiene trabajo. Un productor pequeño, un productor hortícola, por ejemplo, que estamos acá. Y bueno, y quedan excluidos quienes poseen aeronaves, embarcaciones de lujo, me parece perfecto. Y después, quienes tengan 2 propiedades, pero no dice el monto de las propiedades. Uno puede tener 2 propiedades y ser 2 propiedades precarias, muy humildes, que no está, que las ha heredado, que no. Nosotros lo que le propusimos al ministro es que se vuelva a restablecer las 13 excepciones que había establecido el ENARGAS y el ENRE a pedido de las entidades de defensa de los consumidores en su momento, que es mucho más amplio, que abarca a muchos más casos. Por ejemplo, acá está para quien padece una enfermedad crónica que implique un mayor consumo de energía eléctrica, y bueno, aquel que percibe como único haber previsional, eso está, aquel que percibe una pensión no contributiva está, o que sea beneficiario de un plan social está, aquel cuyo domicilio esté afectado a una actividad de índole social, un instituto, un comedor comunitario, un centro de recuperación. A estos hay que incluirlos. En la ciudad de Buenos Aires, aquel que está exceptuado del pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza es porque tiene una propiedad muy modesta, y entonces, si está exceptuado del pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, tendría que ser también beneficiario de una tarifa social. Aquel cuya vivienda posee características edilicias desfavorables que impliquen un mayor consumo del servicio, vivienda precaria, con familia numerosa, vivienda precaria, carente de algunos de los servicios públicos, por ejemplo, que no tenga agua potable, y entonces tiene que tener la bomba para extraer el agua, tendría que ser incluido, o que no tenga gas natural distribuido por redes, entonces tiene que comprar el gas en garrafa, que el metro cúbico es 7 o 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural,
o reemplaza la estufa de gas, por la estufa eléctrica. Entonces este usuario hay que incluirlo en la tarifa social. Aquel cuya vivienda posee un local anexo destinado a una actividad comercial, un pequeño comercio, un taller de oficio, etc. Aquel en cuya vivienda conviven múltiples familias. Esto también tiene que ser contemplado. Entonces le hemos pedido que se sustituya estas causales que establecieron ellos para ser beneficiarios de la tarifa social por esta que elaboró en su momento, tanto reitero, el Enargás y el ERDE, pero con la participación de las entidades de defensa de los consumidores en ambos organismos.